Es el 23 de agosto de 1305, y Londres ha despertado para presenciar una ejecución que resonará a través de los corredores de la historia. La multitud se hace más espesa con cada hora que pasa, comerciantes abandonando sus puestos, nobles descendiendo de sus cámaras, gente común llegando desde cada rincón de la ciudad. No vienen por pan ni por cerveza, sino por sangre. Han venido a ver morir a un hombre de la forma más horrible que sus retorcidas imaginaciones pueden concebir. A lo lejos, se puede oír el raspado de la madera contra la piedra, el golpeteo de los cascos de los caballos, y algo más, algo que revuelve el estómago. Es el sonido de la carne siendo arrastrada sobre los ásperos adoquines, dejando un rastro de migas carmesí, para que los cuervos lo sigan. La multitud se abre como un mar enfermo, y allí, atado desnudo a una rastra de madera, arrastrado detrás de un caballo, está William Wallace, el hombre que se atrevió a soñar con una Escocia libre, ahora reducido a carne viva entregada al matadero. Su cuerpo es un mapa de la furia inglesa. Cada piedra del viaje de 400 millas desde Escocia ha dejado su marca. Su piel cuelga en jirones. Su espalda es un tablero de heridas. Y aún así, Dios nos ayude a todos. Sus ojos todavía arden con desafío. Incluso ahora, incluso mientras la multitud escupe y arroja inmundicia sobre su forma destrozada, William Wallace se niega a quebrarse. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor deja un comentario abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece asombroso que estemos explorando juntos estas historias antiguas desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para comprender el horror que le espera a Wallace en estos últimos momentos, debemos viajar 35 años atrás, a una Escocia que una vez conoció la paz. El año es 1270, y en las ondulantes colinas verdes de Renfrew nace un niño, hijo de Sir Malcolm Wallace, un pequeño terrateniente cuya mayor aspiración es cuidar sus campos y servir a su señor. Llaman al niño William sin sospechar jamás que este infante un día tendrá al rey más poderoso de Europa clamando por su sangre. El joven William crece alto y fuerte bajo la sombra de las tierras altas escocesas, aprende a leer y escribir, un lujo para la mayoría de los hombres de su condición. Estudia latín con los monjes y desarrolla una mente tan afilada como cualquier espada. Pero es su destreza física lo que hace correr rumores. A los 20 años William Wallace mide casi 2 metros, un gigante entre los hombres, con hombros lo bastante anchos para cargar con las esperanzas de una nación, y manos lo suficientemente poderosas como para blandir una espada de casi 2 metros, con precisión mortal. La Escocia de la juventud de William es un reino bendecido por la paz. El rey Alejandro III gobierna con sabiduría y fuerza, y la tierra prospera. Los mercados bulen, las cosechas florecen, y la gente duerme tranquila en sus camas. Pero el destino, esa cruel amante, tiene otros planes. En 1286, en una noche azotada por la tormenta que parece arrancada de las páginas de una profecía, Alejandro III cae por un acantilado cerca de Kinghorn. Con su muerte, la edad dorada de Escocia se desmorona en polvo. El trono pasa a Margarita, la doncella de Noruega, una niña de 3 años que nunca ha puesto un pie en suelo escocés. Durante 4 años, el reino queda en un equilibrio precario, gobernado por regentes y plagado de intrigas. Luego, en 1290, la joven Margarita muere durante su viaje para reclamar su herencia. Escocia se encuentra sin rey, sin dirección y a punto de tomar una decisión que empapará la tierra en sangre durante generaciones. Entra en escena Eduardo Sanquilargo. Eduardo I de Inglaterra, un hombre cuyo apodo ya habla de su imponente presencia física. Con casi 1,90 m de altura, en una época en la que la mayoría de los hombres apenas alcanzaban el 1,65 m, Eduardo es un rey guerrero que ha pasado su vida conquistando Gales, ya ha sentido el peso de su puño de hierro, y ahora sus ojos hambrientos se vuelven hacia el norte, hacia Escocia. Cuando los nobles escoceses, desesperados por evitar una guerra civil, lo invitan a arbitrar entre los pretendientes al trono, sin saberlo invitan al lobo o al redil. La elección de Eduardo es Juan de Balliol, un hombre débil al que el rey inglés cree poder manejar como un títere. Pero las ambiciones de Eduardo van mucho más allá de hacer reyes. Exige que los nobles escoceses le rindan homenaje directamente, que las disputas legales escocesas se apelen ante tribunales ingleses, y que los caballeros escoceses sirvan en sus guerras extranjeras. Cada exigencia es un nudo más apretado alrededor del cuello de Escocia. Para 1296, incluso el pusilánime Balliol no puede soportar más humillaciones. Intenta afirmar la independencia de Escocia, formando alianzas con Francia y renunciando a su vasallaje a Eduardo. La respuesta del rey inglés es rápida y despiadada. Sus ejércitos cruzan la frontera como una plaga de langostas, y la primera ciudad que encuentran, Berwick-upon-Tweed,
se convierte en un testimonio de la furia inglesa. El saqueo de Berwick es tan total, tan absolutamente brutal, que se graba para siempre en la conciencia nacional escocesa. Los soldados de Eduardo no se limitan a derrotar a los defensores. Masacran a toda alma viviente que encuentran. Hombres, mujeres, niños, bebés aún prendidos al pecho de sus madres. Todos caen bajo el acero inglés. Los cronistas hablan de ríos teñidos de rojo, de cuerpos apilados como leña, de un silencio tan completo que incluso los cuervos se niegan a cantar. 17.000 almas perecen en un solo día, cuyo único crimen fue haber nacido al otro lado de una línea invisible. Esta es la Escocia que forma William Wallace. Este es el crisol de fuego y sangre que templa su férrea determinación. Cuando Eduardo despoja a Balliol de su corona y de las joyas reales, lo obliga a realizar penitencia pública en ropa interior, y se declara Señor Supremo de Escocia. El joven William observa desde las sombras, cuando los nobles escoceses doblan la rodilla y firman el Ragman Roll, jurando lealtad a su conquistador. La mandíbula de William se tensa de disgusto. Cuando los administradores ingleses comienzan a repartir las tierras escocesas entre sus compinches, tratando al orgulloso reino como botín de guerra, algo fundamental se rompe dentro del joven gigante de Renfrew. La chispa que enciende la rebelión de Wallace llega en mayo de 1297 y, como tantos momentos que cambian la historia, comienza con algo pequeño y personal. Los detalles exactos se han perdido en el tiempo. Tal vez fue el asesinato de su amada Marion Bradefeud, como afirman poemas posteriores. Tal vez simplemente fue presenciar una injusticia de más. Pero cuando William Wallace desenvaina su espada contra William Heselrigg, el sheriff inglés de Lanark, cruza una línea de la que no hay retorno. La muerte de Heselrigg envía ondas de choque a través de la Escocia ocupada. Por fin hay un hombre dispuesto a derramar sangre inglesa. Aquí hay alguien que se niega a inclinarse, que mira a la aparentemente invencible máquina de guerra de Eduardo Sanquilargo y dice, basta. La respuesta es inmediata y electrizante. Los hombres comienzan a desaparecer de sus campos y talleres, escabulléndose hacia los bosques y las colinas, para unirse a la creciente banda de rebeldes de Wallace. Pero William Wallace no es un simple jefe de bandidos. Posee algo que transforma la resistencia dispersa en una rebelión organizada, una mentáctica, brillante, unida a una fe inquebrantable en el derecho de Escocia a la libertad. Cuando habla ante las multitudes reunidas, su voz lleva el peso de una convicción divina. No luchamos por la gloria ni por las riquezas, truena, sino solo por la libertad, que ningún hombre bueno pierde sino con su vida. El otoño de 1297 enfrenta a Wallace con todo el poder de Inglaterra en el puente de Stirling. Las probabilidades son horribles. Tal vez 6.000 escoceses contra 15.000 tropas inglesas, incluida la mejor caballería pesada de Europa. Los comandantes ingleses John de Warren y Hugh de Cressingham están tan seguros de la victoria que tratan la batalla como poco más que un ejercicio de entrenamiento. Observan desde la orilla mientras Wallace y su co-comandante Andrew Murray colocan sus fuerzas en el terreno elevado de Abbey Craig. Lo que sigue desafía todos los manuales militares de la época. Wallace espera con la paciencia de una araña mientras los ingleses comienzan a cruzar el estrecho puente. El cruce lleva horas. Caballería, infantería y trenes de suministro se apiñan en una larga y vulnerable columna. Cualquier comandante convencional atacaría de inmediato. Pero Wallace comprende algo que sus enemigos no. El tiempo lo es todo. Cuando exactamente la mitad del ejército inglés ha cruzado, Wallace da la señal. Los escoceses descienden desde las alturas como una avalancha de muerte, con sus gritos de guerra resonando sobre el agua. Los ingleses, atrapados con sus fuerzas divididas por el río, no pueden hacer valer su superioridad numérica. El puente se convierte en un cuello de botella de terror mientras los soldados en fuga pisotean a sus propios camaradas en su desesperación por escapar. Hugh de Cressingham, tesorero de Eduardo en Escocia, y un hombre odiado por su crueldad y codicia, cae al principio del combate. Es nombrado guardián de Escocia, el gobernante de facto del reino, y por un breve y resplandeciente momento, parece que David realmente ha derrotado a Goliat. Wallace dirige incursiones en el norte de Inglaterra, devolviendo con creces la brutalidad infligida a Escocia. Los civiles ingleses huyen de sus hogares mientras los guerreros escoceses prenden fuego a todo lo que encuentran a su paso. El impacto psicológico es devastador. Si William Wallace puede derrotar a los mejores soldados de Inglaterra, ¿qué otras imposibilidades podrían hacerse realidad? Pero Eduardo Sanquilargo no es un adversario común. El hombre que conquistó Gales, que ha pasado toda su vida en la guerra, que forjó su temible reputación durante la cruzada en Tierra Santa,
no perdona semejante humillación, abandona sus campañas en Francia, convoca a sus mejores caballeros y comienza a reunir un ejército cuyo único propósito es la destrucción total y absoluta de William Wallace. Ambas fuerzas se enfrentan de nuevo en Falkirk el 22 de julio de 1298, y esta vez, el rey inglés no deja nada al azar. Ha aprendido de Stirling Bridge, ha estudiado las tácticas de su enemigo, y despliega una fuerza aplastante. Wallace, pese a toda su brillantez táctica, no puede obrar milagros. Su ejército, compuesto en gran parte por lanceros con poco entrenamiento, se enfrenta a la flor y nata de la caballería inglesa, respaldada por arqueros galeses cuyos proyectiles pueden atravesar armaduras a más de 200 metros. La batalla es una masacre. Los Sheltrans escoceses, densas formaciones de lanceros con las picas apuntando hacia afuera como gigantescos erizos, resisten las cargas de la caballería inglesa, pero no pueden protegerse de la tormenta de flechas que cae desde el cielo. Los arqueros galeses, colocados con precisión quirúrgica, lanzan miles de flechas contra las apretadas filas escocesas. Los hombres caen por cientos, sus gritos ahogados por el estruendo de los cascos y el choque del acero. Cuando los Sheltrans finalmente se rompen, la caballería inglesa irrumpe como agua a través de una presa agrietada. John du Graham, el amigo más cercano de Wallace y su lugarteniente más confiable, muere luchando hasta el final, su cuerpo atravesado por decenas de heridas. El ejército escocés se desintegra, dejando el campo cubierto de cadáveres. El propio Wallace apenas logra escapar, con sus sueños de independencia aparentemente aplastados bajo el acero inglés. Falkirk marca el inicio del capítulo más oscuro de la vida de Wallace. Forzado a renunciar como guardián, abandonado por los nobles que ahora lo ven como un lastre más que como un recurso, se convierte en un hombre sin patria. Algunas fuentes sugieren que viaja a Francia en busca del apoyo de Felipe IV contra Eduardo. Otras lo sitúan en Roma, presentando la causa de Escocia ante el Papa Bonifacio VIII. Lo que sabemos con certeza es que William Wallace se convierte en un fantasma, una leyenda susurrada en tabernas, pero imposible de encontrar. Pasan los años y otros hombres toman el estandarte de la resistencia escocesa. Robert de Bruce, antes colaborador de los ingleses, inicia su propia campaña por la corona. John Comyn, rival de Wallace por el liderazgo, hace sus propios arreglos con los ocupantes. La nobleza escocesa, siempre pragmática, se adapta a la nueva realidad del dominio inglés. Pero Eduardo Sanquilargo no olvida. No puede olvidar. En algún lugar, entre las sombras, acecha William Wallace, el hombre que lo humilló en Stirling Bridge. Y mientras ese hombre siga con vida, la victoria de Inglaterra no estará completa. El final llega en agosto de 1305, no en una batalla gloriosa, sino a través de la forma más vil de traición. John Menteith, un caballero escocés que ha vendido su alma por oro inglés, atrae a Wallace a una reunión cerca de Glasgow. Tal vez le promete ayuda para un nuevo levantamiento. Tal vez le ofrece información sobre los movimientos de las tropas inglesas. Los detalles exactos importan poco. Lo que importa es que William Wallace, agotado por años de huida, desesperado por cualquier oportunidad de golpear de nuevo a sus enemigos, cae en una trampa que le costará todo. Cuando los soldados ingleses lo rodean, el primer instinto de Wallace es luchar, pero está solo, superado en número, y los años de constante fuga han pasado factura. El gigante que una vez cruzó los campos de batalla como una fuerza de la naturaleza, se encuentra ahora encadenado, un trofeo destinado a ser entregado a su mayor enemigo. El viaje a Londres está diseñado tanto para humillarlo como para transportarlo. Wallace es exhibido por cada ciudad importante, mostrado como una bestia capturada para el entretenimiento de las multitudes inglesas. Los niños le arrojan piedras a su jaula. Los adultos lanzan suciedad e insultos. Cada milla lo aleja más de la tierra que luchó por liberar y lo acerca al tormento que lo espera. Eduardo Sanquilargo podría haberlo ahorcado sin más, una caída rápida, un cuello roto, y el mayo era héroe de Escocia habría sido silenciado para siempre. Pero Eduardo no está interesado en una simple ejecución. Quiere crear un espectáculo tan horrendo, tan absolutamente aterrador, que aplaste el espíritu de resistencia durante generaciones. Quiere que cada escocés que oiga hablar del destino de Wallace comprenda el precio de desafiar el dominio inglés. El Salón de Westminster, la mayor sede de justicia de Inglaterra, ofrece el escenario para la última actuación de Wallace. El propio salón es un monumento al poder inglés en su enorme techo de roble elevándose casi 30 metros sobre el suelo, sus muros de piedra, adornados con los símbolos heráldicos de reyes conquistadores. Aquí, rodeado por las manifestaciones físicas de la autoridad inglesa, William Wallace se enfrenta a sus acusadores. Los cargos presentados contra él serían risibles si sus consecuencias no fueran tan terribles. Traición contra el rey Eduardo, aunque Wallace nunca juró lealtad a la corona inglesa. Asesinato y robo, aunque los hombres que mató eran soldados ocupantes y la riqueza que tomó se usó para financiar la liberación de Escocia. Sacrilegio, cuando su único pecado fue negarse a inclinarse ante una autoridad falsa.
Cuando se le da la oportunidad de hablar, la respuesta de Wallace resuena en el salón con la fuerza de un trueno: no puedo ser un traidor para Eduardo, porque nunca fui su súbdito. No le debo lealtad alguna. Él no es mi rey. Esas palabras sellan su destino, aunque dicho destino estaba decidido mucho antes de que entrara en el salón. Los jueces, con un veredicto ya determinado, pronuncian la sentencia que transformará a William Wallace de hombre en mártir. Será ahorcado, destripado y descuartizado. Incluso en la Inglaterra medieval, famosa por su crueldad creativa, este castigo representa la cúspide absoluta de la barbarie judicial, reservado exclusivamente para traidores y exclusivamente para hombres, pues la ley considera demasiado indecente infligir tales tormentos a las mujeres. Está diseñado no solo para matar, sino para destruir por completo. El condenado experimentará múltiples muertes, cada una más agonizante que la anterior, hasta que no quede nada más que restos dispersos para los cuervos. La mañana del 23 de agosto de 1305 amanece gris y opresiva. Londres lleva días vibrando de expectación. Los vendedores ambulantes ofrecen empanadas de carne y cerveza a la multitud reunida. Los nobles se aseguran los mejores lugares para observar. Niños que deberían estar en sus lecciones se abren paso para ver al famoso prisionero. La sed de sangre es palpable, algo tangible que parece espesar el propio aire. En el salón de Westminster, Wallace es desnudado y atado a una rastra de madera, un tosco trineo usado para arrastrar cargas pesadas. El simbolismo es deliberado. Ya no es un hombre digno de la más mínima dignidad, sino una mercancía que debe ser transportada a su destino. Una cuerda se ata a sus pies y el otro extremo se sujeta al arnés de un caballo. Cuando el animal avanza de golpe, el cuerpo de Wallace inicia su último y terrible viaje por las calles de Londres. Cada adoquín se convierte en un instrumento de tortura. La carne de Wallace, ya debilitada por meses de cautiverio, se desgarra en tiras al ser arrastrado sobre las piedras ásperas. Su cabeza golpea el suelo de forma nauseabunda. La sangre brota de decenas de heridas, dejando un rastro carmesí que los perros lamen con avidez. La multitud sigue el cortejo como un desfile enfermo, sus burlas y maldiciones mezclándose con el sonido del cuerpo raspando la piedra. La procesión serpentea por las estrechas calles de Londres durante lo que parecen horas. Pasa junto a la gran catedral de San Pablo, donde los sacerdotes se persignan y apartan la mirada. Pasa por los mercados bulliciosos, donde los comerciantes abandonan sus puestos para unirse a la muchedumbre. Pasa frente a las casas de los nobles, que observan desde sus ventanas con expresiones de fascinación y repulsión. Wallace entra y sale de la conciencia. Su cuerpo es una sinfonía de agonía, y aún así sus labios se mueven en lo que podrían ser oraciones o tal vez maldiciones. Smithfield, el campo de ejecución, se abre ante ellos como un anfiteatro de muerte, conocido como Helms, por los grandes árboles que salpican su extensión. Ha presenciado innumerables ejecuciones a lo largo de los siglos, pero ninguna como esta. Una plataforma ha sido erigida en el centro del campo, rodeada de toscas barreras de madera, para mantener a la multitud a una distancia controlable. Cuerdas y poleas cuelgan de una estructura de madera como el aparejo de algún barco infernal. Los braseros arden con intensidad, sus llamas danzando con ansiosa anticipación. El verdugo espera junto a sus instrumentos como un artesano, preparándose para su obra maestra. Es un profesional elegido por su habilidad para prolongar la vida, no para acabar con ella rápidamente. Su tarea no es solo matar a William Wallace, sino orquestar una representación de sufrimiento que será recordada durante siglos. La primera fase de la ejecución, el ahorcamiento, comienza de inmediato. Wallace, apenas consciente tras su calvario por las calles, es izado y colocado bajo la horca. Una cuerda de cáñamo áspera, tan gruesa como el pulgar de un hombre, se le coloca alrededor del cuello con eficiencia experta. La multitud guarda silencio, su sed de sangre momentáneamente satisfecha por la anticipación de lo que está por venir. Pero este no es el ahorcamiento misericordioso de los criminales comunes, donde una caída rápida rompe el cuello y trae una muerte veloz. En su lugar, Wallace es elevado lentamente hasta que sus pies quedan colgando a pocos centímetros del suelo. La cuerda se aprieta alrededor de su garganta como una criatura viva, cortando su respiración, pero no su circulación. Su cuerpo se convulsiona mientras lucha por un aire que no llega. Su rostro se vuelve púrpura, luego azul. Sus ojos se salen de las órbitas a medida que la presión aumenta en su cráneo. La multitud observa fascinada cómo el poderoso cuerpo de Wallace se retuerce y se sacude. Algunos vitorean cada espasmo. Otros apuestan sobre cuánto tiempo sobrevivirá. Los niños, alzados sobre los hombros de sus padres para ver mejor, señalan y se ríen del hombre que danzan. Pasan los minutos. Largos y terribles minutos en los que Wallace flota al borde mismo de la muerte, con el cerebro privado de oxígeno, pero el corazón aún latiendo. Justo cuando la inconsciencia comienza a apoderarse de él, el verdugo da una señal. Wallace es bajado de nuevo a la plataforma
y la cuerda se afloja lo justo para permitir que el aire, tan precioso, vuelva a entrar en sus pulmones. Su cuerpo se sacude mientras jadea desesperadamente, el pecho subiendo y bajando como un fuelle. Pero no habrá descanso, ni un piadoso desvanecimiento en la oscuridad. Lo peor aún está por venir. La segunda fase, el destripamiento, comienza mientras Wallace todavía lucha por respirar. Cuchillos afilados brillan bajo el sol de la mañana, cuando el verdugo realiza los primeros cortes. La hoja se desliza bajo las costillas de Wallace con precisión quirúrgica, abriéndole el abdomen desde el esternón hasta la pelvis. La sangre se derrama sobre la plataforma, formando charcos carmesí que humean en el aire frío. Los ojos de Wallace se abren de golpe cuando el dolor atraviesa su semi-inconsciencia como un rayo. Un grito intenta brotar de su garganta, pero la laringe dañada solo puede producir un silbido ahogado. Su cuerpo se arquea contra las cuerdas que lo sujetan mientras el verdugo introduce las manos en la cavidad de su cuerpo con la pericia de alguien acostumbrado a ello. Lo que sigue desafía toda ley natural de la resistencia humana. El verdugo, trabajando con la paciencia metódica de un cirujano, comienza a extraer los órganos internos de Wallace mientras aún vive. Primero el estómago, desenrollándose como una serpiente gris al ser sacado de su cuerpo. Luego los intestinos, metro tras metro, brillantes y humeantes al ser arrastrados al aire de la mañana. La multitud ruge de aprobación cada vez que un órgano es alzado en alto, antes de ser arrojado a las hogueras preparadas. El olor de la carne quemada se mezcla con el sabor metálico de la sangre y el humo acre de los braseros. Muchos en la multitud se cubren el rostro con telas, pero no apartan la mirada. No pueden apartarla. Esto es un espectáculo más allá de sus imaginaciones más salvajes, una demostración del poder del Estado que reduce a un hombre a sus partes, mientras miles observan y vitorean. Pero ni siquiera esto es el final del suplicio de Wallace. La última indignity de la castration. And lo espera. La hoja del verdugo vuelve a brillar, y la virilidad de Wallace es cercenada con un solo corte eficiente. El rugido de la multitud alcanza un frenesí absoluto cuando el sangriento trofeo es alzado antes de ser lanzado a las llamas. El simbolismo es inconfundible. Esto es lo que les ocurre a quienes se atreven a desafiar la autoridad inglesa. Di alguien moro. De manera casi imposible, Wallace sigue con vida. Su cuerpo, reducido a una cáscara vacía, continúa luchando por cada respiración. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y la muerte inminente, aún conservan esa chispa de desafío que lo sostuvo durante años de lucha. Incluso ahora, incluso cuando su vida se escurre gota a gota, William Wallace se niega a quebrarse. El acto final, el descuartizamiento, debe esperar hasta que la muerte finalmente se lo lleve. Pero cuando llega, no llega con rendición, sino con algo que casi podría llamarse triunfo. Los labios de Wallace se mueven una última vez, formando palabras que solo él puede oír. Tal vez sea una oración, tal vez una maldición contra sus enemigos, tal vez simplemente el nombre de la tierra que murió intentando liberar a Escocia. Cuando el gran corazón finalmente deja de latir, el verdugo da un paso al frente para completar su macabro trabajo. Hachas afiladas se elevan y caen con precisión mecánica, separando los miembros de Wallace de su torso, con sonidos húmedos y carnosos que resuenan por el campo, ahora repentinamente silencioso. La cabeza, esa orgullosa cabeza que jamás se inclinó ante la autoridad inglesa, es cercenada de un solo golpe y alzada para que todos la vean. La multitud, por fin saciada por el espectáculo presenciado, comienza a dispersarse. Pero el viaje de Wallace aún no ha terminado. Su cabeza, conservada en alquitrán para evitar la descomposición, es clavada en una pica en lo alto del puente de Londres. La primera cabeza en adornar ese famoso cruce. Sus 4 miembros son enviados a los confines de su patria, a uno a Newcastle, uno a Berwick, uno a Stirling y uno a Perth. Cada uno sirve como advertencia para cualquiera que considere seguir el ejemplo de Wallace. Eduardo Sanquilargo cree haber obtenido la victoria definitiva. El hombre que se atrevió a desafiarlo no solo ha sido asesinado, sino aniquilado, su cuerpo dispersado al viento como polvo. Seguramente, razona el rey, nadie que presencie tal destino se atreverá a arriesgarse a un trato similar. Seguramente el espíritu de la resistencia escocesa ha sido aplastado para siempre, pero los tiranos a lo largo de la historia nunca han comprendido una verdad fundamental sobre el martirio. La muerte del cuerpo puede dar nacimiento a algo mucho más poderoso que cualquier hombre. Incluso mientras los restos de Wallace se pudren en sus picas, algo se agita en el corazón escocés. La brutalidad de su ejecución, lejos de someter al pueblo, despierta en él una furia que arderá durante generaciones. A los pocos meses de la muerte de Wallace, Robert de Bruce asesina a su rival John Comyn en una iglesia y se declara rey de Escocia. Las guerras de independencia, lejos de terminar con la ejecución de Wallace, entran en una fase nueva y aún más salvaje. En Loudon Hill, en Bannockburn y en una docena de otros campos de batalla,
Los guerreros escoceses llevan el nombre de Wallace al combate como si fuera un estandarte. Wallace se convierte en su grito de guerra, y su sonido siembra el terror en los corazones ingleses. El propio Eduardo Sanquilargo jamás verá a Escocia sometida. Muere en 1307, apenas 2 años después de la ejecución de Wallace. Sus últimas palabras, "Seguin sei dies", ordenan a su hijo que hierva la carne de sus huesos y los lleve al frente de cada ejército inglés hasta que Escocia sea conquistada. Pero su hijo, Eduardo II, demuestra estar hecho de una materia mucho más débil que la de su legendario padre. Bajo su liderazgo ineficaz, el dominio inglés sobre Escocia se debilita hasta romperse por completo. La ironía final llega en 1320, cuando los nobles escoceses se reúnen para firmar la Declaración de Arbroath, quizá la declaración de independencia nacional más poderosa jamás escrita. Sus palabras resuenan a través de los siglos con el mismo espíritu desafiante que William Wallace llevó hasta su muerte. Mientras queden con vida 100 de nosotros, jamás, bajo ninguna condición, seremos sometidos al dominio inglés. No es por gloria ni por riquezas, ni por honores por lo que luchamos, sino por la libertad, y solo por ella, que ningún hombre honrado abandona sino con su propia vida. William Wallace no vivió para haber cumplido su sueño de una Escocia independiente, pero su sacrificio plantó las semillas que finalmente florecerían en libertad. Su ejecución, concebida como la máxima demostración del poder inglés, se convirtió en el catalizador de todo aquello que Eduardo Sanquilargo quiso impedir. Al final, quizá esa fue la verdadera victoria de Wallace. El hombre que murió en agonía en Smithfield, con el cuerpo destrozado y esparcido por el viento, logró en la muerte lo que no pudo alcanzar en vida. Se volvió inmortal no en la carne, sino en el espíritu indomable de un pueblo que se negó a inclinarse ante cualquier amo que no hubiera elegido por sí mismo. Hoy, más de 7 siglos después de aquella mañana gris en Londres, el nombre de William Wallace aún conmueve corazones y acelera pulsos. Su historia se ha contado una y otra vez, y cada generación encuentra en ella la inspiración que necesita para sus propias luchas. El cuerpo que fue tan brutalmente destruido hace tiempo que regresó al polvo, pero la idea que representaba, que la libertad vale cualquier sacrificio, que hay principios por los que merece la pena morir, arde con la misma fuerza que siempre. De pie en el Smithfield moderno, observando el tráfico pasar junto a la placa conmemorativa que marca el lugar donde murió Wallace, uno no puede evitar preguntarse qué pensaría de su legado. ¿Se alegraría al saber que su muerte encendió la misma revolución que dio la vida por lograr? ¿Se asombraría al saber que su nombre aún se pronuncia con reverencia en la tierra que amó más que a su propia vida? Quizá la respuesta no esté en la especulación, sino en el simple hecho de que todavía lo recordamos. En una era en la que la fama es efímera y los héroes se olvidan con rapidez, William Wallace perdura. Su historia sigue inspirando a quienes se enfrentan a probabilidades imposibles, a quienes se mantienen solos frente a un poder abrumador, a quienes se niegan a comprometer sus principios incluso cuando el precio es todo lo que aman. La brutal ejecución de William Wallace estaba destinada a ser el final de una historia, el último capítulo en la vida de un rebelde incómodo. En cambio, se convirtió en el comienzo de una leyenda que sobrevivirá a imperios. Un testimonio del poder del espíritu humano para triunfar incluso en la derrota. Al morir como vivió, inquebrantable, indomable y absolutamente desafiante, William Wallace logró la única victoria que realmente importa. Se volvió inmortal. Y así, el fantasma de aquel hombre alto de Renfrew aún camina entre nosotros, recordándonos que hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar el costo. En cada acto de valentía frente a probabilidades abrumadoras, en cada postura tomada por los principios por encima de la conveniencia, en cada negativa a inclinarse ante una autoridad injusta, el espíritu de William Wallace sigue vivo. El cuerpo que descuartizaron y esparcieron al viento hace mucho que volvió al polvo, pero el sueño por el que murió, el sueño de la libertad y eternamente,